Hola a todos. Si te gusta mi contenido puedes hacer una donación en PayPal en el enlace en la descripción del video. Capítulo 0. Prólogo. Era el año imperial 237. No puedo morir así. Nuestros camaradas que mataste llorarán en sus tumbas. Una respiración agitada resonó en el casco destrozado. Los cuerpos yacían esparcidos bajo el acantilado. El caballero, después de haber matado a los soldados que una vez había dirigido, rugió con ira el nombre del emperador, Oliburno. El emperador también lo miró con una mirada fría, como si estuviera mirando a un demonio. Caril. El aire se volvió frío instantáneamente. Silbido. El sonido agudo de la carne cortando hizo eco. La espada en la mano de Caril estaba tan empapada de sangre carmesí que casi parecía que estuviera absorbiendo la sangre. La afilada hoja había atravesado la cintura del emperador. Tos. La sangre carmesí corrió por los labios del emperador mientras se derrumbaba. Amigo mío, ¿cómo hemos llegado a esto? El emperador caído habló con tristeza. Sin embargo, Caril sintió náuseas al escuchar esas palabras. Amigo. Incluso a las puertas de la muerte, todavía no dejas de fingir. Había estado deseando decir. Luché por ustedes. Cuando unificamos el continente, cuando luchamos para cumplir el oráculo. Estuve al frente más que nadie. Todo por ustedes. Con esto, Caril Magovern es ahora un traidor al imperio, dijo en voz baja un hombre que había estado observando todo esto. La historia te recordará como el perro que traicionó al emperador que aceptó gentilmente a los sucios inmigrantes del norte. Su nombre era Nardi Mauk. Al mirar el cadáver del emperador, habló sin emoción. Nadie sabrá la verdad. Que el emperador planeaba asesinar al gran maestro de la espada Caril Magovern. La guerra del oráculo había durado 10 años. La humanidad había estado librando una guerra prolongada contra los monstruos llamados Tarak. Entonces, ahora que el fin parecía cerca, ¿cómo habían resultado las cosas de esta manera? Oliburn, ¿por qué intentaste matarnos? Caril murmuró en voz baja. Cuando regresó a su tierra natal después de la terrible guerra, lo esperaba la muerte en lugar de una bienvenida. Aparte de él, los 10 elegidos por el oráculo habían muerto. No en el campo de batalla, sino a manos de los humanos a los que buscaban proteger. Ya nada de esto importa. Caril se encogió de hombros. Él ya no estaría aquí. ¿Realmente lo vas a hacer? Por supuesto. Caril asintió lentamente. Se mordió los labios mientras pisaba el charco de sangre que goteaba de los cuerpos de sus camaradas caídos, las personas a las que había convertido en cadáveres con su propia mano. ¿De verdad planeas ir allí? Dentro, puede haber cosas que ni siquiera un dragón como yo puede comprender. Tal vez tengas que luchar contra cosas peores que las criaturas profetizadas por el oráculo. Nardi Mauk señaló una enorme torre en la distancia mientras miraba a Caril. Ni siquiera el dragón podía adivinar lo que aguardaba en el interior. Se trataba de Farel, una estructura que albergaba un oráculo capaz de hacer retroceder el tiempo. Farel fue también de donde vino el monstruoso Tarak y el origen de la catástrofe. GRRR. Caril miró a Farel, que seguía arrojando monstruos, y pensó para sí mismo. Retrocederé en el tiempo. No importa lo que pase. Capítulo 1. El despertar. Caril. Abrió lentamente los ojos ante la voz que lo llamaba. La visión borrosa se fue aclarando gradualmente. Luz. Volvió la cabeza y contempló el paisaje cambiante fuera de la ventana mientras la luz del sol brillaba a través de los árboles. ¿Estás nervioso? Dijo un hombre, mirándolo con expresión preocupada. No te preocupes. Al ver a Caril mirándolo fijamente, el hombre se frotó la cara con el dorso de la mano, probablemente preguntándose si había algo en ella. Era una cara que Caril no había visto en mucho tiempo. Padre. ¿Cuándo fue la última vez que Caril lo vio con vida? Ruido sordo. Su asiento tembló por un breve instante. Al darse cuenta de que estaba dentro de un carruaje, dejó escapar un suspiro de alivio. Caril recordó ahora. Era la escena que tanto había anhelado ver, el momento que tanto deseaba. Todo era como lo había planeado. ¿Cuánto tiempo tardó? La enorme torre que antes le hacía temblar no estaba a la vista. Estaba seguro. Fue antes de la guerra del oráculo. Caril no pudo contener su sonrisa y el hombre lo miró perplejo. Por supuesto, ahora nadie podía entender realmente los sentimientos de Caril. Sintió como si ese salto en el tiempo le hubiera hecho retroceder toda una eternidad. Finalmente, dejó escapar para sí las palabras que había estado conteniendo. Ya estoy de vuelta. Puedes resentirme si quieres, le dijo el hombre a Caril cuando el carruaje se detuvo. Tu tribu ya no está y tú eres el único sobreviviente. Tal vez esa ira te haga más fuerte a medida que vivas.
Estaban en las tierras fronterizas, y la espléndida mansión a la que acababan de llegar no parecía pertenecer allí. Yo soy quien mató a tu padre, continuó mientras caminaban por un jardín bien cuidado. Tu padre, Carliac, era un gran guerrero. ... Ese era el nombre que había olvidado. Caril miró al hombre. Quell Magovern, el capitán de los Caballeros Azules del Imperio, uno de los 5 maestros de la espada del continente y el padre adoptivo de Caril. En esa época prevalecía la guerra, que se cobraba innumerables vidas. Un año antes, el emperador Titán Shutean emitió un decreto imperial, el decreto de exterminio de herejes, y así aparecieron los conocidos como cazadores de herejes. Todos aquellos que desafiaban la conversión y se negaban a adorar a los dioses se enfrentaban a una ejecución despiadada. La tribu de Caril, que fue etiquetada como hereje, desapareció por la misma razón. Los criterios eran claros. Magia innata. La gente del imperio tenía magia, ya fuera fuerte o débil, pero la tribu de Caril no. El ascenso de Oriburn al trono marcó el final. El emperador, una vez adorado como un buen gobernante, a quien había matado con sus propias manos, permaneció amargamente en su memoria. Era un amigo miserable que creyó en Dios hasta el final. En el imperio, el color de ojos distintivo de Caril lo señalaba como un extraño. Sus ojos negros eran un signo revelador de pertenencia a una tribu tachada de hereje. Padre. Caril miró a Quell. Había exterminado a muchas tribus y acabaría con otras más. Irónicamente, el hombre que había acogido al huérfano Caril era el mismo que lo había convertido en huérfano en primer lugar. Aquí es donde te quedarás de ahora en adelante. ¿Cómo podía Caril llamarlo padre cuando este hombre era el verdadero asesino de su padre? Faltan 3 años para la guerra del oráculo. Habían pasado muchas cosas y Caril recordaba esos recuerdos una y otra vez para no olvidarlos. Creaak. La puerta de la mansión se abrió. 5 chicos estaban parados frente a la puerta mirándolo. Uno con curiosidad, otro con miedo, otro con ira, otro con indiferencia y otro. Caril también los examinó, pero su mirada tenía una sensación completamente diferente, como si finalmente estuviera conociendo a alguien a quien había anhelado. Marte, Tyren, Elliot, Randall, Jake. Pronunció sus nombres para sí, uno por uno. Encantado de conocerlo. El chico que estaba al frente se acercó a Caril. Era el único que se parecía a Quell, lo cual tenía sentido. Era Marte Magovern, el único descendiente y heredero directo de Quell. Los otros 4, como Caril, no estaban relacionados con Quell por sangre. Todos están vivos. Su mirada vaciló y cerró los ojos. Los recuerdos de la lucha con ellos para defender la profecía del oráculo volvieron a inundarlo. El mayor murió con el corazón atravesado por demonios en el cañón Marón. El tercero, convertido en cenizas en la desolación de la batalla de Kibel. Y el quinto, destrozado por los colmillos de los demonios, pero ahora todos lo miraban con rostros vibrantes. Entre ellos, el mayor, que moriría de la forma más miserable, se acercó a él. Hermano mayor. Con nostalgia, Caril miró a Marte. Sus hermanos parecían inocentes ante sus ojos y ninguno de sus rostros reflejaba el trauma del campo de batalla. Parecían jóvenes. No, eran jóvenes, niños incluso. Caril realmente sintió que había regresado al pasado. Reprimió sus emociones y estrechó la mano de Marte con una mirada tranquila en su rostro. Quell empujó suavemente el hombro de Caril y habló en voz baja. Muy bien, entremos. Sí, padre. Los niños lo siguieron al interior de la mansión. Cuando Caril pisó los últimos escalones, se detuvo por un breve instante. Luego, lentamente, miró hacia arriba. ¿Qué estás haciendo? Llamó Marte Magovern, haciéndole señas a Caril. Nada, respondió Caril, girando la cabeza con una expresión incómoda y ambigua en su rostro. No miraba al techo, sino a través del techo, mientras recordaba a cierta persona. ¿Estás mirando, Yula? Caril murmuró el nombre de la diosa. Pronto comenzaría la terrible prueba que estaba a punto de imponer, y el nauseabundo hedor de la sangre llenaría la nación mientras se desarrollaba la guerra del oráculo. Si no es así, observe con atención. Cambiaré todo a partir de ahora. La alfombra bajo sus pies se sentía suave. ¿Cuándo fue la última vez que sintió la sensación de zapatos blandos en lugar de una armadura rígida? Había subido a la torre infernal y había regresado al pasado. No por casualidad, sino por voluntad propia. Y por su propia voluntad haría realidad su deseo. Cambiaré el futuro. Lo viste en Guns Audionovelas. Capítulo 2. Con solo una espada. Mi nombre es Rubén, se presentó a Caril el chico de cabello castaño y rostro adornado con pecas. Aunque los ojos de Rubén brillaban con inocencia juvenil, Caril recordó que tenían la misma edad.
Puede que sea joven, pero lleva mucho tiempo en la mansión. Si hay algún problema, podéis hablar con él. Es un chico inteligente, explicó un anciano que estaba junto a ellos. Se llamaba Taylor y durante mucho tiempo había administrado los asuntos de la familia McGovern. Bueno, Taylor, es bueno verte de nuevo, pensó Caril, pero no expresó sus pensamientos. En cambio, simplemente asintió a modo de saludo. Entonces, la ropa realmente hace al hombre, reflexionó Taylor. La primera vez que Caril llegó a la mansión, su apariencia era completamente diferente. Ahora, frente a ellos, se parecía mucho al hijo de un noble. Pero ese aire de confianza, Taylor, al observar a Caril, no solo se sorprendió por su apariencia noble, sino también por el aura que exudaba Caril, que recordaba a los dignos aristócratas de la capital imperial. Es extraño, considerando que se dice que es un bárbaro. Caril, con su postura y aura, parecía incluso más noble que sus hermanos que habían estado allí más tiempo. Incluso las llamadas sociedades bárbaras tienen sus sistemas de clases, reflexionó Taylor. A pesar de ser menos avanzadas que el imperio, no son meros salvajes. Taylor miró a Caril pensativamente. Sí, debe ser al menos hijo de un líder tribal. El maestro no habría traído aquí a un niño normal, supuso. Los peculiares antecedentes de los 5 hermanos que habían llegado antes que Caril agregaron peso a esta teoría. Bueno, espero que sea el último, pensó Taylor, al darse cuenta de que Caril ya era el 6º hijo adoptado. El creciente número de adoptados se había convertido en una preocupación. La señora puede sentirse incómoda por un tiempo. Taylor suspiró suavemente y se dirigió a Rubén. Bueno, entonces. Rubén, por favor cuida bien de nuestro nuevo joven maestro. Sí, maestro Taylor, respondió Rubén con expresión tensa. A diferencia del sereno Taylor, las otras sirvientas se sobresaltaron y rápidamente inclinaron la cabeza cuando notaron la mirada de Caril. Bueno, entiendo su reacción. Es la primera vez que ven a un bárbaro, pensó Caril con una leve sonrisa amarga. Se había acostumbrado a ese trato y esperaba que continuara así durante algún tiempo. Por favor, toma asiento, ofreció Caril, colocando casualmente hojas de té en la tetera. Oh, eso es algo que puedo, comenzó Rubén, pero Caril lo detuvo con un gesto. Caril pensó para sí mismo. Puede que sea bueno en otras cosas, pero es realmente terrible preparando té, tan malo como siempre. No mejorará con el tiempo. Al recordar esto, sonrió amargamente. ¿Te gustaría unirte a mí? Preguntó. ¿Eh? Oh, sí, sí. Respondió Rubén, aceptando la taza de té que Caril le entregó con una expresión muy tensa. Después de tomar un sorbo, Rubén miró a Caril con los ojos muy abiertos. Esto es delicioso. Nunca antes había tomado un té tan sabroso. Estás exagerando, Caril lo desestimó a la ligera. No, en serio, insistió Rubén, con el rostro todavía algo tenso mientras sorbía el té que había preparado Caril, claramente sorprendido. Estuve contigo durante mucho tiempo, pensó Caril, mirando a Rubén mientras reflexionaba sobre su larga historia juntos. En su vida anterior, Caril luchó por encontrar su lugar dentro de la familia McGovern, y lo mismo ocurrió con Rubén. Después de todo, Caril había sido adoptado por la familia responsable de la caída de su tribu, los mismos culpables de su ruina. Sus primeros días estuvieron marcados por constantes desafíos, con Caril rompiendo y arruinando todo lo que se le cruzaba en el camino. Siempre estaba en guardia, y Rubén lo seguía con una mirada de miedo constante en su rostro. Pero cuando lo pienso, eras el único que estaba ahí para mí. Mientras que casi todos los demás mantuvieron la distancia, tú fuiste de los pocos que no me evitaron, nunca me etiquetó como bárbaro, incluso después de mi llegada a la mansión, se dio cuenta Caril. Rubén fue la primera persona que conoció en la mansión y la única que creyó en él hasta el final. Mi único arrepentimiento es que me di cuenta de todo esto después de tu muerte. Rubén, rompiendo el silencio, preguntó vacilante. Joven maestro, ¿vivirás aquí ahora? Eso parece, respondió Caril. Intentando romper la incomodidad, Rubén reunió coraje y habló. Eres nuevo en la región central, ¿verdad? Ya que vienes del norte, ¿hay algo que te dé curiosidad? ¿O algún lugar en la mansión que te gustaría visitarlo? Puedo mostrarte los alrededores. Caril se rió entre dientes ante la oferta confiada de Rubén. Dudo que haya mucho que me genere curiosidad. Tal vez sé más sobre esta mansión que tú, incluso sobre el estado de la familia después de tu muerte. Sin darse cuenta de los pensamientos de Caril, Rubén lo miró con ojos ansiosos y brillantes, esperando una respuesta. Hay un lugar que me interesa, dijo Caril en voz baja, mirando por la ventana mientras la noche comenzaba a caer.
Aunque podría ser un poco apresurado, no perderé el tiempo innecesariamente como lo hice en mi vida anterior, decidió Caril. Se recuperó y se preparó para dar sus primeros pasos hacia un futuro diferente. A estas alturas, probablemente todos estaban reunidos allí, probablemente causando un alboroto mientras hablaban de él. Sin embargo, eso era solo una preocupación menor en comparación con lo que planeaba hacer en el futuro. Rubén estiró su muñeca y apretó su agarre, luego preguntó, ¿dónde sería eso? Caril pronunció el nombre del lugar que había extrañado. El campo de entrenamiento de artes marciales de la residencia McGovern. ¿Qué piensas de él? Preguntó uno de los hermanos mientras los choques de espadas resonaban por todo el campo de entrenamiento. Esos ojos por sí solos lo dicen todo. No hace falta dar más explicaciones, fue la respuesta. Dices que es de una tribu bárbara. ¿En qué diablos estaba pensando padre al traer a alguien a quien se suponía que debía matar? No es muy diferente a desafiar el decreto imperial, ¿verdad? Dijo Elliot, el tercer mayor. Elige tus palabras con cuidado, advirtió Marte. Pero, hermano. Concéntrate en tu habilidad con la espada. ¿Piensas quejarte incluso en una batalla de vida o muerte? Oh. La espada de Marte cambió de dirección abruptamente y apuntó al pecho de Elliot. ¿Te parece aburrido nuestro combate? Sonido metálico. Elliot apenas logró bloquear el ataque, pero la embestida de Marte fue implacable. En un solo suspiro, 3 estocadas consecutivas golpearon el hombro de Elliot. Clan. Clash. Clan. Si bien logró desviar las 2 primeras estocadas, el último golpe fue demasiado para Elliot y su espada cayó al suelo. ¿Cómo podría permitirme el lujo de distraerme mientras entreno contigo? Elliot suspiró, con los hombros caídos. El único que continuaba con el linaje de Quell, Marte, era reconocido por todos como un sucesor impecable, tanto en esgrima como en carácter. Mientras nuestro padre lo haya traído, ahora es nuestro hermano menor. ¿Entiendes? Dijo Marte, con un tono relajado pero firme. Siendo un noble de nacimiento, estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Sin embargo, Tyren, el segundo nacido, que había estado observando su combate, parecía menos convencido por las palabras de Marte. ¿De verdad quiere decir eso? Preguntó Tyren, su duda era evidente. Marte permaneció en silencio por un momento. ¿Es realmente lo mismo que cuando nos aceptaste? Continuó Tyren, expresando su sospecha. La repentina aparición de nuevos hermanos no les resultó particularmente sorprendente. Todos se diferenciaban en el color de ojos, tono de piel y apariencia. No tenían nada en común. Desde un hijo de la nobleza caída hasta el hijo de un comerciante, e incluso un niño abandonado de un monasterio, sus orígenes variaban enormemente. Sin embargo, había una cosa que todos compartían: talento. Incluso a una edad temprana, cada uno de ellos había demostrado habilidades excepcionales de una forma u otra. No sé qué vio mi padre en él, pero ¿cómo puede traer un bárbaro a nuestra familia? Preguntó Tyren, su voz teñida de incredulidad. No hay necesidad de estar tan molesto. Todos comprendemos tu aversión por los bárbaros, así que no provoquemos problemas innecesarios, respondió Marte con calma, intentando calmar la situación. ¿Qué crees que pasará a partir de ahora? Preguntó Tyren, mordiéndose los labios. Tendremos que esperar y ver si lo que nuestro padre encontró en ese niño supera la importancia de cumplir con el decreto del emperador, reflexionó Marte. No creerás que mi padre lo esté considerando como candidato a la sucesión, ¿verdad? Preguntó Tyren, con un dejo de preocupación en su voz. Marte, sin decir palabra, arrojó la espada caída de Elliot al suelo. Tonterías, afirmó con firmeza. Sin embargo, en ese momento, su expresión se volvió fría, con un destello de inquietud. Capítulo 3. Decidir un camino. Por aquí. Rubén guió a Caril por el pasillo. Los retratos de los sucesivos jefes de los McGoverns, una familia de caballeros que representaba al imperio, estaban perfectamente alineados en la pared. Al final, Caril notó un retrato de Quell colgado junto a un marco vacío. Muchas cosas habían sucedido en esta mansión, pensó Caril, reflexionando sobre su pasado lleno de numerosos incidentes y encuentros en esta mansión aparentemente pacífica. Se detuvo y miró el marco vacío, reflexionando sobre el futuro. Sé quién ocupará ese retrato vacío si las cosas van como la última vez. Reul.cm. Había asuntos importantes que no podían olvidarse, acontecimientos que podían alterar el curso de la historia. Me pregunto quién tendrá su rostro en esta pared en esta vida, pensó Caril, con la mente llena de posibilidades. En circunstancias habituales, Marte, la mayor, heredaría naturalmente el liderazgo de la familia.
Pero el padre dio la posición de heredero a todos sus hijos. En ese caso, Marte también será la cabeza de familia en esta vida. Eso aún está por verse. Sé cómo será el futuro. Sin duda, Caril estaba al tanto del suceso que determinó definitivamente al jefe de la familia Magovern, por lo que no era imposible que su propio retrato fuera colocado allí. Sin embargo, mi objetivo va más allá de simplemente convertirme en conde. Con la guerra del oráculo en el horizonte y la aparición de monstruos de Farel, Caril sabía que el lujoso estilo de vida de los nobles imperiales pronto se convertiría en polvo. En la torre que trascendió el tiempo, Caril se había centrado en un solo objetivo: sobresalir en todos los aspectos posibles. Está allí, señaló Rubén, devolviendo a Caril al presente. Sí, respondió Caril. Su atención se centró en el sonido familiar del choque de espadas. Avanzó lentamente, absorto en sus pensamientos. En el campo de entrenamiento, todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Caril cuando se abrió la puerta. Ese tipo, susurró uno de los hermanos, al reconocerlo. Caril, debes estar cansada por tu largo viaje. ¿Por qué estás aquí en lugar de descansar?, preguntó Marte, secándose el sudor. A pesar de sus cálidas palabras, una atmósfera fría rodeaba el campo de entrenamiento. Ah, sí, solo estaba, mostrándole la mansión a petición del maestro, intervino rápidamente Rubén, sintiendo la tensión. ¿En serio? Entonces estás haciendo un trabajo bastante malo, mostrándole lugares innecesarios en los que no debería estar. Llévalo de vuelta, ordenó Marte, despidiéndolos. Elliot no pudo ocultar su disgusto por la presencia de Caril, con un ceño fruncido evidente en su rostro. No les hagas caso y continúa, ordenó Marte, y los sonidos de espadas chocando se reanudaron. Después de varios minutos, la espada de Marte finalmente dejó de moverse. Se encontró incapaz de ignorar la intensa mirada de Caril que sentía desde atrás. ¿Sabes manejar una espada? Solo he oído rumores de que las tribus del norte matan con las manos desnudas y consumen a sus víctimas, preguntó Marte, con un toque de picardía en sus palabras a pesar de su tono amable. ¿Qué te parece? En lugar de limitarte a observar, ¿por qué no intentarlo?, sugirió Marte con un desafío en la mirada. Marte, por favor, intervino uno de los hermanos. Caril, manteniendo la compostura, pudo ver la incertidumbre en los ojos de Marte. Como esperaba, nada ha cambiado. Tu obstinado orgullo no te permitirá ignorar mi mirada. Si usas todas tus fuerzas, murmuró Caril en voz baja, sus palabras dejaron a los demás sin palabras. Loco, ¿en qué estará pensando, provocando así a su hermano? Parece ansioso por meterse en problemas en su primer día. Se acabó para ti. Caril observó la sutil dinámica entre los hermanos. Independientemente de su hermandado talento, todos eran hijos adoptivos. De hecho, era natural que se mantuvieran alejados de cualquier acción que pudiera disgustar a Marte, la mayor. Esta regla tácita fue una estrategia de supervivencia para los hijos adoptivos. En una nota más positiva, al menos podrían respetar a Marte, el hijo biológico de Quell, por sus habilidades excepcionales. Oh no, estoy muerto ahora. ¿Por qué el maestro me asignó esta tarea?, pensó Rubén, encogiéndose interiormente ante el comportamiento aparentemente imprudente de Caril. Fue un incidente importante justo el primer día. Todas mis fuerzas, es una propuesta interesante, respondió Marte. Caril asintió lentamente con la cabeza. ¿Me estás diciendo que use magia? ¿Entiendes lo que eso implica? Caril, parece que todavía te aferras al orgullo inútil de tu extinta tribu. Marte replicó, su voz mezclada con desdén. Caril se rió levemente ante sus palabras. Te guste o no, tendrás que vivir aquí de ahora en adelante. Como tu hermano, te enseñaré las leyes del imperio. Elliot, dale una espada a Caril. Todos quedaron atónitos por la orden de Marte. ¿Hablas en serio, hermano?, preguntó uno de ellos incrédulo. Vaya. Las llamas surgieron de la espada de Marte, la mano Blade en plena exhibición. ¿Crees que esto es una broma? Marte gruñó, con el rostro contraído por la agresión. La provocación fue un éxito. Caril, imperturbable, pensó. Puede que hables de un buen juego, pero al final, es solo una estratagema para justificar mi derrota. Marte Magovern, no importa cómo lo mires, no eres más que un hombre mezquino y de mente estrecha que se nutre de la admiración. Caril acababa de llegar, por lo que su posición en la mansión era precaria. Al igual que los otros hijos adoptivos, también podría construir lentamente su propia influencia mientras vigilaba a Marte. Entonces, ¿por qué dar un paso tan audaz? ¿Qué está planeando realmente? Tyren, conocido por su inteligencia, miró a Caril con expresión perpleja. Caril agarró su espada con fuerza mientras reflexionaba sobre su viaje hacia la torre.
La magia era un poder exclusivo de la gente del imperio y representaba un camino hacia la fuerza, una conclusión a la que había llegado en repetidas ocasiones. Derribaré esa barrera en esta vida, se resolvió. La magia era un poder que él, como bárbaro, nunca podría haber poseído en su vida anterior. Debo emprender un nuevo camino, pensó Karil mientras levantaba lentamente su espada. En esta vida, estaba decidido a dominar tanto la esgrima como la magia. Dominaré la magia, se afirmó a sí mismo, pero sabía que alcanzar el dominio de la magia por sí solo no era suficiente. Los labios de Karil se curvaron levemente y hubo un destello en sus ojos. Esgrima y magia. Me destacaré en ambas para alcanzar la cima. Este voto interno marcó un punto de inflexión para él, un compromiso de superarse más allá de las limitaciones de su vida pasada. Los espectadores apenas podían imaginar que la provocación aparentemente imprudente de Karil fuera el primer paso de su viaje meticulosamente planeado. Este chico. Marte permaneció inmóvil por un rato, con la espada en la mano, paralizado como si estuviera petrificado. Había una intensa tensión entre los dos. Lo mismo se podía decir de su público. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? Es la primera vez que veo a mi hermano tan cauteloso. ¿Podría ser que este bárbaro sea tan fuerte? Elliot apretó los dientes con frustración. Un tipo que ni siquiera puede usar magia. Los ciudadanos imperiales nacen con poderes mágicos, cada uno de ellos capaz de ejercer uno de los 5 elementos principales. La Mana Blade de Marte, heredada de la línea McGovern, estaba impregnada de llamas, al igual que la de Quell. Sin embargo, a diferencia de la espada de Marte, la de Karil estaba inmaculadamente limpia. Precisamente esta fue la razón por la que el emperador declaró el exterminio de los herejes. Los bárbaros fueron tildados de herejes porque, a diferencia de los ciudadanos imperiales, carecían de los vasos sanguíneos mágicos necesarios para la magia. Todos estaban convencidos de la inevitable victoria de Marte. Sin embargo, la expresión de Marte estaba rígida por la concentración. Solo había tenido la intención de darle una lección a Karil, creyendo que era necesario, como el mayor, dar el ejemplo. Sin embargo, las cosas no salieron como lo habían planeado. Marte se dio cuenta de que Karil era más de lo que había previsto. Él es impecable. Capítulo 4. Magia. Marte, percibiendo el peligro, tragó saliva con fuerza sin siquiera darse cuenta. Aunque su cuerpo actual era el de un niño pequeño, Karil McGovern una vez había ascendido al reino de un maestro de la espada sin ningún poder mágico, arrasando con su espada en innumerables batallas. En su búsqueda por revertir el tiempo dentro de la torre, había ascendido sin cesar. 100, 1000, 10.000, 10 millones, 100 millones, 1000 millones de veces. A medida que Karil subía, la gran cantidad de veces que ascendía los pisos de la torre dejó de importar. Había subido con solo una comprensión vaga e instintiva de que cada paso hacia arriba lo llevaría de algún modo más atrás en el tiempo. Sin embargo, a medida que subía más, la cantidad de monstruos que enfrentaba en cada piso parecía aumentar 10 veces, no, 100 veces. Eso era por lo que había pasado. Marte se abalanzó hacia adelante con su espada fuertemente agarrada con ambas manos y atacó a Karil con todas sus fuerzas. La espada cortó el aire y su choque resonó con fuerza en el patio de entrenamiento. 2 fintas, luego un tajo. El cuarto es un contraataque y el último movimiento es el verdadero ataque, pensó Karil. Su postura era impecable, como si fuera una figura sacada de un libro de texto. Preciso y ordenado, reflexionó Karil. Sin embargo, sin que Marte lo supiera, esta búsqueda de la perfección había fomentado inconscientemente ciertos hábitos en él. Las llamas danzaban a lo largo de su espada, emitiendo un brillo casi rítmico. Ver el manejo de la espada de Marte, que parecía una danza, dejó a los espectadores sin palabras. Nunca había visto a mi hermano entregarse tanto antes. Se acabó. Sin embargo, la expresión de Marte no era nada triunfante. A pesar del intenso calor que emanaba de su espada llameante, Karil no parecía tener miedo y cerró la distancia entre ellos. 1, 2, 3, ahora. Karil diseñó una estrategia interna, explotando el hábito de Marte de girar sobre la punta de su pie. Eso debilitará su centro de equilibrio. Esquivando la espada de Marte, Karil se dobló por la cintura y se hundió como si colapsara sobre sus rodillas, luego golpeó ligeramente la pierna de apoyo de Marte con su espada. En el momento en que Marte se tambaleó para evitar el ataque, se dio cuenta de que había cometido un error. El puño de Karil golpeó su garganta. ¡Oh, no! Jadeó Marte. Su espada cayó al suelo mientras caía aturdido. El duelo concluyó tan fácilmente que casi resultó ridículo. Como si hubiera previsto este resultado, Karil permaneció en silencio. Bastardo bárbaro. Usando trucos tan sucios.
Gritó Elliot, la ira contorsionando su rostro. Basta, Elliot, Marte se dirigió severamente a Elliot. Pero, la voz de Elliot se fue apagando, su confusión era evidente. Caril, observando la expresión desconcertada de Marte, tranquilamente envainó su espada. Los hermanos miraron asombrados. ¿Mi hermano? ¿Perdido? No sé cómo pensarán sobre esto, reflexionó Caril. Este giro de los acontecimientos podría dar lugar a malentendidos. Después de todo, Caril no era más que un bárbaro que había aparecido de repente y había sacado su espada. Vine aquí con un propósito, pensó Caril, con los ojos fijos en Marte. Te darás cuenta de por qué perdiste y de lo que te falta. Ni siquiera el instructor lo habría notado. El hecho de que el entrenamiento excesivo en realidad fomenta malos hábitos. Caril sabía que era mejor darse cuenta de ello más temprano que tarde. Para Marte era crucial comprender su derrota y sus deficiencias en ese preciso momento. De esa manera, la situación podría ser percibida simplemente como un mero incidente causado por el arrogante muchacho bárbaro. Pero si no se soluciona con el tiempo, no podrás proteger a tu familia. No, ni siquiera tú mismo. La presión de ser el mayor, y el consiguiente impulso de hacerse más fuerte, irónicamente habían sido su perdición. Pero es un desperdicio dejar tu talento como está. Tienes la sangre de Quell, especialmente en el manejo de la espada. Caril sabía que Marte podía volverse más fuerte. Aunque el acto de ayudar a su mayor rival para el puesto de sucesor del conde parecía contradictorio, Caril tenía un objetivo más importante en mente. Lo necesito. Aprendí mucho de esto, dijo Marte, extendiendo su mano hacia Caril. Caril reflexionó. Depende de ti si sigues siendo mezquina o te conviertes en una de mis aliadas. Pero, si alguna vez te conviertes en un obstáculo, no tendré piedad. En ese momento, la mirada de Caril se agudizó. Ya es suficiente, interrumpió abruptamente una voz. Fue Quell quien hizo una entrada inesperada, haciendo que todos se levantaran apresuradamente e inclinaran la cabeza. Padre. Si bien es bueno entrenar hasta altas horas de la noche, ya es demasiado tarde. Todos deberían regresar a sus habitaciones, afirmó Quell con calma, con un toque de severidad en su voz. Los niños abandonaron rápidamente el patio de entrenamiento. Caril, quédate atrás, dijo Quell de manera uniforme. A pesar de su comportamiento tranquilo, su voz tenía un ligero tono de irritación. Rubén lanzó una mirada preocupada a Caril antes de seguir a los demás fuera del patio. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó Quell, su tono mesurado pero inquisitivo. No entiendo lo que quiere decir, señor, respondió Caril. Quell dejó escapar un profundo suspiro, su comportamiento agobiado por el peso del liderazgo. Debo partir pronto hacia el Palacio Real. Eso te dejará aquí solo. No te voy a decir que te lleves bien con los demás. Sin embargo, espero que no te esfuerces por causar problemas. Si lo haces, solo conseguirás que las cosas sean más difíciles para ti, aconsejó Quell. Caril lo miró fijamente. En su vida pasada, Quell había dicho lo mismo. Pero en aquel entonces, solo me rebelé más contra mis hermanos por esas palabras. Le había resentido todo, ya fuera la destrucción de su propio pueblo o el cuidado aparentemente hipócrita de Quell. En aquel entonces, no sabía sobre la relación de nuestra tribu con él. Caril ahora se dio cuenta de que lo que Quell había dicho era sincero. Probablemente deberías abstenerte de usar una espada por un tiempo. ¿Tienes algún otro interés? Preguntó Quell, sin esperar mucha respuesta. Para la gente de la tribu Black Eyes, la espada era parte de su esencia. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Quell, Caril asintió afirmativamente. ¿En serio? ¿Qué es entonces? Dímelo, preguntó Quell sorprendido. Quiero estudiar magia, afirmó Caril con calma, como si hubiera estado esperando ese momento para expresar su deseo. Quell lo miró en silencio, su expresión era una mezcla de contemplación e incredulidad, como si pensara, esa es una ambición imposible. Mientras todos los demás se habían quedado dormidos, el patio de entrenamiento permaneció iluminado, un faro brillando en el oscuro cielo nocturno. Rompiendo el silencio, Quell habló. Ha pasado un tiempo desde que crucé espadas contigo. En efecto, pero parece que esta vez has traído un gran problema, respondió Paulens. Quell, que había regresado del frente después de medio año, se rió amargamente mientras afilaba su espada. En lugar de encontrar la paz a su regreso, se encontró con una atmósfera cargada de tensión. Sabiendo que él era la causa de esta tensión, Quell volvió a reírse. El choque de espadas resonó por todo el patio. La persona que contrarrestaba hábilmente los movimientos de Quell era Paulens, el ex vicecapitán de los Caballeros Azules liderados por Quell y el instructor de esgrima de la familia Magovern. Sabía por qué Quell lo había llamado.
Era un caballero anciano y retirado, pero su experiencia no era solo para lucirse. No será fácil, dijo sin rodeos. Pero lo que realmente quería decir era, envíalo de vuelta inmediatamente. ¿Tú también lo ves así? Preguntó Quell, su voz con un toque de curiosidad. Sí, respondió Paulend con firmeza. Aunque su intención era ser más diplomática, su preocupación era evidente. El interés de Quell se despertó. Los sirvientes ya están hablando del duelo de Marte. Mi señora se enterará mañana, afirmó Paulend. Supongo que sí. Quell reconoció. ¿Es un despistado o simplemente un audaz? Se preguntó Paulend, sin referirse a la grosería de Caril, sino al peligro inherente que su presencia representaba. Me preocupa que mi señora monte un gran escándalo. Ya sabes lo mucho que quiere a Marte, su hijo mayor. Esa no es la principal preocupación. Díganme lo que necesito oír, instó Quell, animando a seguir con el debate. Caril es joven, pero tiene un don natural con el físico y los movimientos únicos de su tribu, ya sea innato o entrenado, sin duda es un hijo de la tribu de los ojos negros, admitió Paulend. Ya lo pensé, Quell asintió con la cabeza. Para ser honesto, su actitud natural me sorprendió. Es como si hubiera nacido para empuñar la espada. Deberíamos estar agradecidos de que su tribu carezca de poder mágico. Paulend comentó pensativamente. Mientras hablaba de Caril, su vacilación inicial se transformó en un entusiasmo creciente. Si hubiera nacido imperial con habilidades mágicas. Habría superado incluso mis propios récords, intervino Quell, con un dejo de diversión en su voz. Paulend, que había observado a Quell desde su juventud y lo conocía como el maestro de la espada más joven del imperio, no pudo evitar estar de acuerdo. Sin embargo, el verdadero desafío está en su corazón, continuó pensativamente Quell. Lamentablemente, él desconoce tu relación con el jefe de Black Eyes, Carliac. Reflexionó Paulend en voz alta. Así es, confirmó Quell, su expresión se tornó sombría. Probablemente ve a todos los que están aquí como enemigos potenciales. Y aunque supiera la verdad, ¿le traería algún consuelo? Se preguntó Paulend. Al recordar al jefe que había matado con sus propias manos, Quell dijo en voz baja. Si hubiera nacido en nuestro imperio, habría sido un aliado formidable. Qué pérdida de talento tan lamentable. El emperador seguramente se enfurecería si descubriera que estamos albergando a un niño de una tribu enemiga. Eso es una absoluta insubordinación, señaló Paulend, enfatizando la gravedad de la situación. Tendremos que mantener esto en secreto por ahora, afirmó Quell con firmeza. No se puede ocultar la brillantez de los talentosos, comentó Paulend. Por cierto, dijo Quell en voz baja, Caril quiere estudiar magia. ¿Perdón? Respondió Paulend, desconcertado. Su entusiasmo anterior se transformó en preocupación. No puedes hablar en serio, ¿verdad? Capítulo 5. Justo debajo de tus narices soy Nardimauk. Una espada yacía en el suelo y Nardimauk extendió su mano hacia Caril, que estaba sentado abatido. Ese fue el primer encuentro de Caril con él, el primer dragón que existió. Caril tenía solo 15 años cuando estalló la guerra del oráculo. Más impactante que la presencia del dragón fue darse cuenta de que ya se habían visto una vez antes, solo una. Nardimaug había visitado la residencia Magovern, pero su verdadera identidad seguía siendo desconocida para todos. Ni siquiera Quell Magovern, que se había enfrentado con él, sabía quién era. Solo tenía un poco de curiosidad, reflexionó Nardimaug. Entre los aclamados como los tres más fuertes del continente, incluido tu padre, me preguntaba quién era realmente el más fuerte. Nunca se enfrentarían directamente. Se escondieron detrás de conversaciones de política y otras cosas así. Entonces, los busqué yo mismo. El término los tres más fuertes del continente era un honor otorgado a los tres individuos que habían alcanzado la cima de la esgrima, la magia y las artes marciales. Uno de ellos era Quell Magovern, el epítome de la esgrima. ¿Y entonces? Insistió Caril. Francamente, fue decepcionante. Se decía que estaba en la cima entre los 5 maestros de la espada existentes. Nardimaug criticó duramente. ¿Fue una gran decepción? Caril respondió a su evaluación. Fue una lástima, pero era demasiado mayor. Parecía perfecto, pero de hecho, su habilidad con la espada aún no era perfecta. Si hubiera sido más joven, sus logros habrían sido diferentes, reflexionó Nardimaug. ¿Y yo qué? Le preguntó Caril a Nardimaug. Su primer encuentro no había sido otra cosa que una pelea de espadas. Impresionante. Francamente, no pensé que un humano pudiera blandir una espada con tanta habilidad. Teniendo en cuenta tu edad, pronto superarás a tu padre, admitió Nardimaug. Los dragones, aunque codiciosos, nunca mintieron.
Pero realmente es una lástima, tú también eres demasiado mayor. ¿Qué quieres decir? Preguntó Caril. Si hubieras sido un poco más joven, no, si tu padre me hubiera presentado cuando eras joven. Hubiera sido ridículo incluso compararte con los otros tres más fuertes, dijo Nardimaug, encogiéndose ligeramente de hombros. Bueno, fue una tontería de mi parte ocultar mi identidad en primer lugar. ¿Por qué importaría eso? Presionó Caril. Poder mágico, dijo Nardimaug. Deja de burlarte de mí. Soy un bárbaro de una tribu del norte. Codiciar algo que nunca podré tener no tiene sentido. He vencido a oponentes con poder mágico usando mi propia fuerza, dijo Caril, poniendo una cara amarga ante esas palabras. Eso no es lo que quise decir. ¿Entonces? Insistió Caril. Si tú, un hijo de la familia Magovern, hubieras podido tener una oportunidad de metamorfosis. Caril abrió los ojos y se preguntó si el alboroto que había causado lo mantenía despierto. Incapaz de dormir, se levantó de la cama y miró por la ventana. Mañana mamá se enterará de la derrota de Marte. Probablemente lo convocaría, aunque solo fuera para enfrentarse al rudo bárbaro en persona. Todo era parte del plan. Necesitaba conocerla. Nuestro primer encuentro no será agradable. Aún no la había conocido y sabía que las oportunidades de hacerlo en el futuro serían escasas. A diferencia del padre, la madre nunca mostró afecto hacia los hijos adoptivos. A sus ojos, debimos parecerle amenazas a la posición de su propio hijo. Isabel Yaesir, la esposa de Quell Magovern, era la segunda hija de una familia menor del este. Era inesperado que una hija de una familia tan modesta formara una alianza con los Magovern, aunque hubo una época en la que su familia tenía un prestigio considerable. Ahora lo único que le queda es la antigua biblioteca de la mansión. Caril corrió la cortina y miró el pequeño edificio a lo lejos. Abandonado y descuidado durante mucho tiempo, emanaba un aura espeluznante, un lugar evitado por todos sus hermanos. Representaba el camino solitario hacia el poder mágico. Esa es la única manera de obtener poder mágico. En ese momento, las palabras de Nardimaug resonaron en su mente y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Metamorfosis. Obtener un nuevo cuerpo era su objetivo. El viejo dicho decía, justo delante de tus narices, pero ¿quién lo hubiera imaginado? El método que buscaba estaba ahí, escondido a plena vista. ¿Magia? ¿El chico dijo que quería aprender magia? Preguntó Isabelle con un tono de incredulidad en la voz. Sí, y francamente, me sorprendió, respondió Quell, su tono reflejaba una mezcla de sorpresa y contemplación. Qué curioso. Un niño de una tribu del norte, sin sangre mágica, quiere estudiar magia. ¿Qué estará tramando? Quell se rió irónicamente ante el comentario de Isabelle mientras ajustaba su atuendo. A menudo ella asumía los deberes de las sirvientas cuando él regresaba a casa, afirmando su presencia más allá del mero cumplimiento de su papel de esposa. No tengas demasiados prejuicios, querida. Es simplemente un niño de 12 años. Pero debes darte cuenta de lo irrespetuosas que son sus palabras. Lo que está diciendo es nada menos que burlarse de los ciudadanos del imperio, comentó Isabelle, con evidente inquietud. Inicialmente se sintió disgustada cuando Quell trajo hijos adoptivos de todo el continente, pero llegó a comprender sus razones. Sus orígenes iban desde la nobleza caída hasta el hijo de un comerciante, incluso un niño abandonado en un monasterio, cada uno tenía un pasado único, pero todos compartían el rasgo de ser excepcionales. Esta comprensión había ayudado a Isabelle a aceptarlos, creyendo que podrían ayudar a su propio hijo, Marte Magovern, a aumentar el poder de su familia. Pero este caso fue diferente. Caril era hija de una tribu bárbara, una carga potencial y una amenaza para su hogar. ¿Debemos realmente tomar tales medidas? Isabelle cuestionó. Es más que un niño bárbaro. Recuerda, es el hijo de Carliac, intervino Quell, deteniendo su protesta. No has olvidado que estamos en deuda con él, ¿verdad? No es eso, solo, Isabelle vaciló, la etiqueta herejes resonó en su mente. No estoy seguro de qué pensar. No te preocupes, querida. Él es de una tribu bárbara, por lo que no tiene la capacidad de aprender magia. Simplemente estamos extendiendo una cortesía a un viejo amigo al acceder a su pedido, la tranquilizó Quell, su tono gentil pero firme. Sin embargo, Isabelle se sintió incómoda ante la referencia de Quell a Carliat como una vieja amiga. No te preocupes, dijo Quell, consolándola con una expresión tranquila, ajena a la tormenta que se avecinaba. La comida transcurrió en silencio. Era la primera vez que todos se reunían para comer desde la llegada de Caril. En el salón solo se oía el leve tintineo de las cucharas contra los cuencos, lo que acentuaba la atmósfera inusualmente solemne. ¿Quién te enseñó a usar cubiertos así, Caril?
Los manejas bastante bien. Isabelle rompió el silencio, escrutándolo con sus brillantes ojos verdes. Aprendí un poco, de los libros, murmuró Caril, con la cabeza inclinada. Mientras hablaba con la cuchara boca abajo, el resto de la sopa goteaba por su mano. Ella sonrió ante su torpe intento y asintió. Eso era suficiente. Ser demasiado perfecto podría haber provocado su ira. Todavía hay algo que quiero conseguir, pensó, sin ver necesidad de provocar su disgusto prematuramente. Eres bastante hábil para alguien que nunca recibió la instrucción adecuada. Escuché del conde que quieres estudiar magia. Isabelle preguntó. Sus palabras hicieron que los hermanos en la mesa miraran a Caril en estado de shock. ¿Qué? ¿Magia? ¿Puede un bárbaro aprender magia? Él lo perdió completamente. ¿Qué está tramando ahora? La ira y la sospecha llenaron sus miradas. No quiero aprenderlo. Solo quiero saberlo, respondió Caril, manteniendo la compostura en medio de sus reacciones. ¿Por qué querrías eso? Insistió Isabelle, sin modificar su expresión. Pero Caril conocía sus intenciones mejor que nadie. Era una prueba. Sus respuestas dictarían cómo lo tratarían, pero no fue Isabelle quien juzgó esa respuesta. La decisión depende del padre. Caril sabía la respuesta que quería. Irónicamente, lo había oído directamente de él en su vida anterior. ¿Te acuerdas? Cuando te vi por primera vez, parecías una bestia salvaje, dijo Nardi Mauk. ¿Realmente era como una bestia? Preguntó Caril. Por supuesto, peleaste con tus hermanos todos los días hasta que cumpliste 15 años. Si la guerra del oráculo no hubiera ocurrido y no te hubieran llamado al campo de batalla, habrías continuado. Lo siento, respondió Caril. No, no te preocupes. Fuiste grosero y rudo, pero en aquel entonces eras el verdadero hijo de Carliak. Me habría decepcionado si hubieras renunciado a ese espíritu. Y ahora también eres hijo de Magovern. Caril tenía 18 años cuando superó a Quelle por primera vez. Recordó ese momento claramente. Yo sé por qué mi padre me reconoció. Capítulo 6. La respuesta deseada. Le había llevado 6 años escuchar esas palabras. Ahora, era el momento de acelerar esa línea de tiempo. Caril escudriñó a sus hermanos. Lo que nunca podrían lograr no era una cuestión de habilidad, sino de mentalidad. Ninguno de ellos se había enfrentado nunca a Quelle Magovern como guerrero. Para ellos, su padre era una figura absoluta. Quiero superar, declaró Caril, no como hijo, sino como guerrero. ¿Qué exactamente? Preguntó Quelle, con evidente curiosidad. Todo, respondió Caril, con voz tranquila pero decidida. Los espectadores quedaron visiblemente sorprendidos por la respuesta de Caril. Todo eso me incluye a mí también. Quelle se rió entre dientes, divertido por su audacia. Caril no respondió verbalmente, pero su mirada decidida decía mucho. Eres un bárbaro insolente. Gritó Elliot, sin poder contenerse. Esta vez, ni siquiera Marte y Tyrion pudieron detenerlo. Sin embargo, Quelle, el tema del comentario, se mantuvo sereno. Se reclinó en su silla y dijo, veo tu razón para querer estudiar magia. ¿Pero qué pasa con la espada? Como caballero, sabes que la magia en última instancia sirve a la espada. Para superarme verdaderamente, sabes que la respuesta está en la espada. Caril permaneció en silencio, con la mirada fija en Marte, quien se sonrojó de vergüenza, entendiendo lo que esa mirada implicaba. Entonces tienes confianza, observó Quelle, con un tono que reflejaba una mezcla de intriga y aprobación. Estudiar magia para contrarrestarla y perfeccionar tu habilidad con la espada con la intención de derrotarme. Tu confianza es digna del hijo de Carliak. Quelle asintió, reconociendo la ambición en los ojos de Caril. Y esa audacia le sienta bien a la familia Magovern. Querido, intervino Isabelle con tono tenso. Las palabras de su marido también podrían interpretarse como una crítica a sus otros 5 hijos. Quelle, que comprendió su preocupación, levantó la mano para tranquilizarla y continuó. Caril, comprendo lo que piensas. Sin embargo, no puedo decidir tu destino basándome únicamente en los acontecimientos de anoche. Por ahora, tienes prohibido el acceso al campo de entrenamiento. Un silencio invadió la habitación, llamando la atención de todos. Si lo deseas, cedió Quelle, puedes acceder a Ineri. Allí hay algunos textos mágicos que pueden resultarte útiles. En ese momento, los ojos de Caril brillaron. Eineri, la antigua biblioteca de la mansión, creada hace 250 años, estaba donde había estado la noche anterior. Aunque la mayoría se sorprendió por el permiso de Quelle, no consideraron que la biblioteca fuera significativa. Había permanecido intacto durante años, sin que nadie mostrara interés en él.
Hay algunos libros de magia allí, pero estudiar magia de primera o segunda clase es una pérdida de tiempo. Todos compartían el mismo sentimiento. Los hijos de la familia McGovern, entrenados en el manejo de la espada debido a su linaje guerrero, naturalmente tenían poco interés en la magia. Caril, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Gracias. Todo salió según lo planeado. No mentí. Realmente no puedo aprender magia con este cuerpo. Y la excusa de encontrar una forma de contrarrestar la magia tampoco es falsa. Los labios de Caril lentamente se curvaron en una sonrisa significativa. En cambio, convertiré este cuerpo en uno capaz de aprender. Uf. Era temprano en el amanecer, justo cuando despuntaba el día. Caril, que parecía haber permanecido despierto toda la noche, se sentó erguido con un aura de niebla rodeándolo. Se secó el sudor de la frente y exhaló profundamente. No es fácil. Es completamente diferente a cuando estaba dentro de la torre, pero claro, el ambiente aquí también es diferente. Caril se levantó de su asiento y se movió lentamente, balanceando los brazos como una suave corriente. Imágenes borrosas aparecieron ante sus ojos, moviéndose de arriba a abajo. Caril retrocedió, esquivando los fuertes ataques de su adversario fantasma. Demasiado lento. El fantasma clavó rápidamente su espada en el pecho de Caril un golpe antes. Al mismo tiempo, la ilusión se desvaneció como humo. Uf. Caril se movió de nuevo, sus acciones parecían rápidas y lentas. Era una forma de espada que nunca se había visto en el Imperio, una llena de patrones y variaciones intrincados. Me pregunto cuánto tiempo llevará perfeccionarlo nuevamente. La torre a la que había subido para retroceder el tiempo había sido un infierno. Había perfeccionado su habilidad con la espada, haciéndola más mortífera y precisa con cada ascenso de escaleras. A través de innumerables movimientos de su espada, había sentido crecer su habilidad con la espada, incluso cuando pensaba que no podía escalar más. Sus movimientos se volvieron ágiles, casi atravesando el tiempo y el espacio. Justo antes de abrirse paso, vislumbró otro reino. Un reino más allá del de un maestro de la espada, la esencia suprema del manejo de la espada, encarnada en solo 5 posturas. Sencillo, pero infinitamente versátil. Necesito recuperar ese sentimiento. Aunque la ignorancia podría haber sido una bendición, al haber alcanzado la cima, Caril sintió una sed insaciable, un anhelo por ello. Pero no te apresures. Siguió moviéndose para no olvidar esa sensación. Siguió luchando contra enemigos imaginarios como si estuviera escalando la torre una vez más. Con cada batalla imaginaria, se hacía cada vez más fuerte. Los enemigos en su memoria eran formidables, incomparables con cualquier otro en el continente. Quizás sea suficiente por ahora, pensó Caril, mientras una suave tos escapaba de sus labios. En ese momento se escuchó un suave golpe, seguido del crujido de la puerta al abrirse. ¿Dormiste bien, joven maestro? Saludó una voz desde la puerta. Sí. Pero parece que no, respondió Caril, notando el estado de cansancio de Rubén. No, para nada, respondió Rubén, con voz abatida. Déjame ayudarte con tu ropa. Caril se rió entre dientes. No tienes que ayudarme a vestirme. Puedo arreglármela solo. Ocúpate de tus otras tareas. Esperaré aquí entonces, insistió Rubén, haciendo una reverencia antes de pararse junto a la puerta, con los brazos entrelazados respetuosamente. Caril se puso con indiferencia a la ropa que colgaba en la pared. Como hijo de un conde, se esperaba que los sirvientes lo vistieran todas las mañanas, pero Rubén era el único que acudía a verlo. Si vas a quedarte ahí parado y mirar, es mejor que te vayas, sugirió Caril, mientras abrochaba los botones, notando las miradas ansiosas de Rubén. Me quedaré aquí. Que te quedes ahí parado sin hacer nada distrae más, ¿sabes? Comentó Caril. Rubén asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Caril. Luego abrió la puerta en silencio. ¿Sí? Preguntó antes de salir de la habitación. Llámame si necesitas algo. Iré enseguida. Caril sonrió para sí mismo, apreciando los esfuerzos de Rubén. Debió haber necesitado valor para venir todas las mañanas, especialmente después de que Caril había convertido a todos los hermanos en enemigos tan rápidamente. Fue un gesto considerado. Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes, Rubén. Lo que te preocupa no va a suceder. Esta mansión en las tierras fronterizas es mucho más impresionante de lo que parece. Aunque la mayoría de la gente cree que esta casa pertenece a mi padre, el conde, la verdad es muy diferente. Al mirar a su alrededor, vio la pequeña biblioteca detrás de los frondosos árboles y la habitación con cortinas de Isabelle. La familia Esir. Solo unos pocos se preocupaban por su familia menor.
Incluso los hijos de Quell permanecieron exclusivamente devotos de la familia McGovern, mostrando poca curiosidad por su familia materna, los Aesir. En comparación con la brillantez de Quell, un maestro de la espada, su familia no tenía figuras notables. Sin embargo, hubo una excepción, hace unos 250 años. El gran hechicero Calle Aesir, quien sentó las bases del imperio. Esta era la mansión que les habían otorgado, y la llamada biblioteca, Eineri, es un tesoro del conocimiento de Calle Aesir, pensó Caril. Era una pena, pero incluso Isabelle, el único miembro de la familia Aesir, desconocía este secreto, al igual que todos los demás en el continente. Sin embargo, hubo una excepción. Alguien que conoció a Calle Aesir hace 250 años. Caril se rió para sí mismo. Si no hubiera sido por mi encuentro con él, yo también habría permanecido en la oscuridad. Y ese alguien era el dragón, Nardi Mauk. Capítulo 7. El corazón del dragón. ¿Quieres saber una forma de lograr la metamorfosis? Preguntó Nardi Mauk. Sí, confirmó Caril. Bueno, eso implicaría consumir el corazón de un dragón. ¿Un corazón de dragón? ¿El tuyo? Se rió. No seas absurdo. Yo no te daría el mío. Además, deberías haber pasado por metamorfosis antes de cumplir 15 años. Para alguien de tu edad, cazar un dragón no tendría sentido, respondió Nardi Mauk, riendo con desdén. Entonces, ¿no hay otra manera? Presionó Caril. Bueno, a menos que vuelvas al pasado. Parece una broma, pero dijiste que te había adoptado la familia McGovern, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene que ver metamorfosis con eso? El único lugar donde puedes encontrar el corazón de un dragón es la residencia McGovern. Reveló Nardi Mauk. Caril recordó los recuerdos de su vida pasada, con una leve sonrisa en los labios. Nardi Mauk, el dragón, que había vivido mucho más que cualquier humano, recordaba muchos acontecimientos antiguos. Entre las historias que compartió, una era particularmente intrigante. Había revelado el alias de Calle Aesir, el primer cazador de dragones. La mirada de Caril ya estaba fija en un lugar específico. No se necesitaban más explicaciones. Tenía su respuesta. Calle Aesir ha escondido el corazón de un dragón en Eineri. Sus ojos brillaron con determinación. Lo conseguiré. En la oficina de la mansión, Quell llamó discretamente a Taylor, el mayordomo jefe. ¿Cómo está el chico? Preguntó Quell. Parece pasar la mayor parte de su tiempo en el patio trasero de la mansión. Según Sir Paulend, no parece que esté practicando el manejo de la espada, informó Taylor. ¿Es eso así? Comentó Quell, escuchando el informe de Taylor. Pensé que vendría a verme en cualquier momento, pero es sorprendente que aún no lo haya hecho. Había pasado una semana. No puedo esperar más, murmuró Quell, acariciándose la barbilla. Sí. Ya te has retrasado significativamente. Los caballeros están esperando en la fortaleza luteana. Cualquier retraso adicional, y el emperador estará disgustado, afirmó Taylor. Es cierto, reconoció Quell asintiendo. Luego ordenó con firmeza. Traedme a Caril. Al caer la tarde, el aire se volvió considerablemente más fresco, contrastando marcadamente con el calor del día. Caril se sentó en silencio, contemplando. De repente, un destello de satisfacción se encendió en sus ojos. Bien. Poco a poco lo voy aprendiendo. Sus días en la mansión se habían vuelto monótonos desde su llegada. A pesar de las miradas gélidas de sus hermanos, Caril se mantuvo concentrado en sus tareas. La prohibición de entrar al campo de entrenamiento no lo perturbó. Para Caril, las técnicas de esgrima de Paulend eran innecesarias. Puedo alcanzar la cima del manejo de la espada por mi cuenta. Sus recuerdos contenían toda la esencia. Él se consideraba su mejor maestro. Habiendo recorrido el camino una vez, esta vez podría alcanzar la cima más rápido. Lo que tengo que hacer es crear un cuerpo capaz de ejercer esa habilidad con la espada. Sus planes incluían incluso el corazón del dragón. He sentado las bases para aceptar el corazón. Había dedicado sus mañanas a fortalecerse y sus tardes a luchar contra enemigos imaginarios. No debo detenerme en mi yo del pasado. El conocimiento de la esgrima es inútil si el cuerpo no puede seguir el ritmo. Necesito considerar a los enemigos que puedo derrotar actualmente y superarlos, uno por uno. Su entrenamiento fue mucho más extenuante y único que el combate real, adaptado específicamente a sus necesidades. En la mansión, no había nadie, excepto Quell, que pudiera igualarlo en el manejo de la espada. Y hoy, finalmente, Caril tenía una expresión de satisfacción. He progresado lo suficiente para empezar. Ahora, solo queda un asunto por resolver. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz. Joven maestro, llamó Rubén, con el rostro tenso por la preocupación.
Tragando saliva nerviosamente, continuó. El maestro Quell te ha convocado. Caril asintió, como si hubiera estado esperando esto. Parece que ese asunto también se resolverá, pensó para sí mismo, listo para el próximo desafío. Este es Caril, anunció. Pase, invitó Quell. Cuando Caril entró en la oficina, pudo sentir la tensión palpable que llenaba la habitación. Caril exhaló suavemente y entró. Este encuentro solitario con Quell era el primero desde su llegada a la mansión, una situación que rara vez había experimentado en su vida pasada. Toma asiento, Quell señaló hacia un sofá, mirando por la ventana. He oído hablar de tu entrenamiento único, comentó. Es simplemente un régimen de acondicionamiento físico, un método de entrenamiento heredado de mi tribu, explicó Caril, aunque no fue del todo sincero. De todos modos, Quell parecía prestar poca atención al entrenamiento de Caril. Después de todo, era un método de entrenamiento inexistente en el mundo. No era algo que pudiera entenderse mediante una explicación, e incluso si tuviera curiosidad, el propio Quell probablemente no sabría lo que implicaba. Su interés estaba en otra parte. Planeo partir hacia el Palacio Real mañana. Estaré fuera unos días para informar, por lo que la mansión estará desatendida, reveló Quell. Los ojos de Caril parpadearon. Finalmente, pensó. La razón por la que te llamé aquí es esta. Quell sacó algo de un cajón. Era una daga pequeña, afilada y sin adornos. Esto me lo dejó tu padre, afirmó Quell. Agnel, Caril lo reconoció al instante. Era el legado del jefe de la tribu de los ojos negros, el padre biológico de Caril, Carliak. No pareces sorprendido, señaló Quell, observando la tranquila reacción de Caril. No mostró sorpresa, solo asintió lentamente en señal de reconocimiento. Quell miró a Caril con expresión de asombro. Era como si Caril ya lo supiera. ¿Aún no has visitado la biblioteca? Preguntó Quell. No, respondió brevemente Caril. No tienes curiosidad. Pensé que correrías allí inmediatamente después de verte ese día, dijo Quell, con un toque de curiosidad en su voz. No pensé que fuera el momento adecuado, admitió Caril, en tono reflexivo. Quell, intrigado por la respuesta de Caril, asintió pensativamente. Esperando el momento adecuado, interesante. Hablando contigo, uno puede olvidar fácilmente que solo tienes 12 años, reflexionó, con los brazos cruzados. No te preocupes. No he entrado a la biblioteca porque realmente aún no es el momento, pensó Caril mientras aceptaba la daga. El momento en que te vayas al palacio es lo que estaba esperando. Sus ojos brillaron con determinación. Einedi, creado hace 250 años por el gran hechicero Calle Aesir, era más que una simple biblioteca. Albergaba numerosos libros relacionados con la magia, algunos incluso modificados personalmente por el propio Calle Aesir. Incluso después de todos estos años, los encantamientos protectores del gran hechicero seguían protegiendo el lugar. ¿Por qué la corte imperial o la torre de marfil del alba, el centro de la magia, no habían codiciado este lugar extraordinario? La respuesta era sencilla. Nadie conocía su secreto. Se dice que el gran hechicero Calle Aesir completó Einedi y lanzó un hechizo singular sobre él. Si no se cumplían las condiciones de la magia, el lugar no era más que un almacén subterráneo ordinario, de unos 20 metros cuadrados, lleno de libros mágicos de bajo nivel. Lamentablemente, tras su muerte, nadie pudo desentrañar su secreto. No había otra manera de explicar esto aparte de su naturaleza retorcida. Con el tiempo, incluso la familia Aesir, los únicos de los que se podía esperar que conocieran el secreto, había perdido su influencia y ahora nadie mostraba interés en el secreto. Excepto por uno. Solo una persona lo sabía. Soy yo, pensó Caril, sonriendo tranquilamente para sí mismo. La condición de la magia es bastante absurda, después de todo. Capítulo 8. Abriendo la puerta. Al día siguiente, después de la partida de Quell, Caril se dirigió silenciosamente a la biblioteca como si hubiera estado esperando este momento. He esperado un rato. El único obstáculo real en esta mansión era mi padre. Si hubiera estado aquí cuando consumí el corazón del dragón, habría notado mi transformación de inmediato. Caril sabía que no podía engañar a Quell en su estado actual. Por eso había esperado a que se fuera. Bueno, también necesitaba tiempo para preparar mi cuerpo. La puerta se abrió con un chirrido, aparentemente sin usar durante mucho tiempo. El olor a humedad de los libros abandonados le hacía cosquillas en la nariz, pero Caril sonrió suavemente, encontrando incluso ese olor extrañamente agradable. Su corazón latía de emoción. ¿No había soportado una eternidad por este momento? Sin embargo, estos últimos días de espera habían sido insoportablemente duros para él. Seré una persona diferente cuando salga de aquí.
Ese lunático, murmuró Elliot. Elliot, ahora eres un noble. Cuida tus modales, amonestó severamente Tyrion, el segundo hijo. Pero tú también lo viste. ¿Cómo se comportó en presencia de mi padre? Y tan pronto como mi padre se fue a palacio, se encerró en la biblioteca. Tyrion, conocido por su actitud fría e inexpresiva, escuchó en silencio. Tal vez fuera menos talentoso en las artes marciales, pero era el más inteligente y hábil entre los hermanos, a pesar de haberse unido a la familia McGovern hace 5 años. A los 12 años ya dominaba el príncipe, y a los 13, no era exagerado decir que había aprendido todas las artes y teorías de la guerra existentes en el continente. Fue un prodigio sin igual. Incluso hubo rumores de que si hubiera tenido solo 10 años, su familia tal vez no se habría arruinado. Pero todo eso quedó en el pasado. Desenterrar acontecimientos de su infancia no sirvió de nada. Basta con los dos, intervino Marte, la mayor. Aunque sea un bárbaro, ¿quiere estudiar magia? ¿Es eso siquiera posible? Se quejó Elliot. Tyrion, ¿qué piensas? Preguntó Marte. La magia consiste básicamente en condensar la energía presente tanto en el cuerpo como en la atmósfera circundante. Para acumularla, uno debe poseer inherentemente algo llamado sangre de maná dentro del cuerpo. Como todos saben, todos los ciudadanos del imperio la tienen de forma natural, mientras que los bárbaros nacen sin ella, afirmó Tyrion. No se trata de poder o no aprender magia. Era necesario comprender la magia. Se trata de comprender la magia. Si uno ni siquiera puede sentir la magia, ningún conocimiento le ayudará a comprender su estructura. Elliot asintió con la cabeza en señal de acuerdo con las palabras de Tyrion. Era un hecho bien conocido entre ellos. Sin embargo, Marte se lo recordó deliberadamente a sus hermanos una vez más a través de la explicación de Tyrion. Incluso para los ciudadanos del imperio, comprender toda la magia es imposible. La magia constaba de 5 elementos principales: fuego, agua, viento, tierra y rayo. Se nace con afinidad por un solo elemento. Cebol.cm. Cada elemento solo era compatible consigo mismo, lo que hacía imposible aprender magia de un elemento diferente. No es más que un hijo de una tribu derrotada, que actúa con rebeldía infantil. Se rendirá y saldrá de la biblioteca muy pronto, así lo pensaban todos, incluso el prodigio sin igual. No importa cuánto pensaran en ello, la situación estaba más allá de la comprensión de cualquiera, algo más allá del alcance de todo el continente. Tostos. Caril se topó con una gruesa capa de polvo cuando sacó un libro del estante. Agitó la mano para limpiar el aire e inclinó ligeramente la cabeza. Calle Aesir se horrorizaría al ver esto, reflexionó. La biblioteca abandonada y polvorienta claramente no había sido visitada en mucho tiempo. O tal vez esta negligencia sea intencional, resultado de alguna magia protectora. Eso es impresionante a su manera, pensó Caril mientras escaneaba el área. Le llamaron la atención los libros titulados La luz del mundo, el estudio de la magia de la esencia y la brujería de las tribus bárbaras. Caril miró los libros esparcidos por el suelo. Aunque no era muy grande, la colección de la biblioteca estaba repleta de libros, lo que le impresionó. Un escalofrío recorrió su espalda. Los libros estaban relacionados con los oráculos, todos escritos por el propio Calle Aesir. ¿Una biblioteca de libros de magia de bajo nivel? Eso por sí solo hace que este lugar sea increíblemente valioso, aunque sabía que el verdadero valor de estos libros solo se reconocería después de unos pocos años más. Por ahora, se descartan como mera ficción. Mientras Caril tomaba un libro y pasaba las páginas, unas palabras familiares llamaron su atención. Su mano se detuvo en una ilustración a toda página de una torre siniestra y colosal. Caril miró el dibujo con los labios cerrados en silencio. Era como si Calle Aesir, que vivió hace 250 años, hubiera dejado estos libros sabiendo el futuro. Calle Aesir. Un ser humano extraordinario, sin duda. Es el único que los dragones consideran extraordinario, dijo Nardi Mauk. ¿Eso es impresionante? Preguntó Caril. ¿Sabes qué consideran los humanos los criterios para ser un gran hechicero? Cuestionó Nardi Mauk. Por supuesto. Un gran hechicero es alguien que puede condensar la magia presente en su sangre de maná en al menos 8 de los 12 canales especiales que fluyen por todo el cuerpo. El maná se puede acumular en lo que se conoce como venas mágicas. La circulación de la magia se produce a través de canales en el cuerpo. Hay 3 categorías en el mundo. Aquellos que pueden enviar maná a al menos 5 meridianos. Estos individuos son honrados con el título de mago y son extremadamente raros en el imperio. Aquellos que tienen menos canales capaces de transmitir maná, lo utilizan para mejorar su físico o su habilidad con la espada. La mayoría de estos individuos son entrenados como caballeros.
Por último, hay personas como Karil, bárbaros que carecen de canales y sangre de maná. Calle Aesir logró abrir no solo 8 sino 9 de los 12 canales. Comentó Nardimauk. Eso es impresionante. Tú, sin sangre de maná, quizá no comprendas lo extraordinario que es eso, pero probablemente nunca ha habido un hechicero superior a Calle Aesir. ¿Y comparado contigo? Indagó Karil. El dragón sonrió. ¿Comparando dragones con humanos? Disparates. Incluso el ser humano más grande solo puede dominar un elemento. Aquí está, los ojos de Karil se abrieron de emoción al descubrir una pequeña rueda escondida debajo de la estantería. Era un dispositivo que no se podía encontrar a menos que uno lo buscara con cuidado. Con un fuerte golpe, la estantería se deslizó a un lado, revelando una palanca oxidada escondida detrás de ella. Karil ejerció toda su fuerza para girar la palanca escondida en la grieta de la pared de piedra. El sonido de la cerradura al abrirse resonó. Karil tragó nerviosamente, con el rostro tenso, preocupado de que el ruido pudiera escapar de la habitación. En ese momento, las últimas palabras de Nardimaug inesperadamente pasaron por su mente. En esencia, los dragones y los humanos son fundamentalmente diferentes en sus sistemas elementales. Si tuviera que definirlo, somos nosotros. Hizo una pausa, inclinando la cabeza como si reflexionara. Incoloro. Después de un momento, Nardimaug chasqueó los dedos y dijo: sí, eso parece apropiado. Él asintió, aparentemente satisfecho con su conclusión. Capítulo 9. La naturaleza de la magia no es que no tuvieran elementos, todo lo contrario, se trataba de trascender los 5 elementos establecidos de la magia humana. Dentro del corazón de un dragón, todas las propiedades están contenidas, explicó Nardimaug. Lo he encontrado. En ese momento, Karil agarró la caja escondida dentro del muro de piedra. Calle Aesir fue el primer y más poderoso hechicero de la historia de la humanidad. Pero llamarlo un bicho raro era más que razonable. Si no fuera por su pacto con la actual familia real, el imperio tal vez ni siquiera habría existido, comentó Nardimaug. Karil preguntó. De ninguna manera, sé que fue uno de los contribuyentes fundadores, pero ¿podría un hombre realmente determinar la existencia de un imperio? Si es posible. Karil hizo una pausa, contemplando las palabras de Nardimaug. ¿Por qué? ¿Porque era tan competente? Bueno, en parte tienes razón. ¿Qué quieres decir? Despreciaba a la gente del imperio, o mejor dicho, a los humanos en general. Era difícil comprender sus pensamientos. Si hubiera seguido su naturaleza, podría haberse opuesto al imperio. ¿Por qué? Para decirlo con sus palabras, porque sería divertido. Incluso nosotros, los dragones, no pudimos comprender sus pensamientos internos. Karil giró la palanca incrustada en la pared de piedra, revelando una pequeña abertura. Metió la mano y sintió algo. Con un ligero clic, una pequeña caja apareció en su mano. No parecía nada especial, pero el rostro de Karil estaba tenso por la expectación. Esta era la verdad de Eineri. El gran hechicero Calle Aesir había completado este lugar y lanzó un hechizo sobre él, dejándolo como un secreto que permaneció sin resolver. Como era de esperar, pensó Karil, con una sonrisa amarga en su rostro. Con una condición que nunca podría solucionarse. La magia que Calle Aesir había usado para sellar este lugar estaba diseñada para que no tuviera solución. Tal vez Nardimaug tenía razón, se preguntó. El tesoro que Calle Aesir había escondido solo podía ser encontrado por aquellos sin poderes mágicos. Incluso si alguien supiera de su existencia, a los ojos de un imperial dotado de magia, solo aparecería un simple muro de piedra, no la palanca oculta. En otras palabras, solo un bárbaro como yo podría encontrar esto. ¿Pero qué probabilidad había de que un bárbaro visitara su biblioteca? Quizás los rumores de que no le gustan los humanos sean ciertos. Después de todo, esto parece algo que no le gustaría compartir ni con los imperiales ni con los bárbaros. Era realmente extraño. ¿Qué motivo tenía para ocultar tan meticulosamente su tesoro a todo el mundo? Karil sentía curiosidad por las historias que Nardimaug había compartido sobre Calle Aesir. En ese momento, Karil se detuvo. A pesar de la imposibilidad, ¿no había encontrado la caja que se suponía debía permanecer oculta? Podría ser. De repente recordó los libros escritos por Calle Aesir que había visto antes. Sus títulos parecían predecir los oráculos. Y estos libros incluso ayudaron a la humanidad en una guerra que ocurrió unos años después. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza. No, no puede ser. No era solo un pensamiento fugaz, pero pensar en ello ahora no daría ninguna respuesta.
Incluso si Calle Aesir pudiera predecir el futuro, era una figura de un pasado que ya no existía. Pero haré un buen uso de lo que dejaste atrás, pensó Karil, girando la cerradura de la caja. Al abrir la tapa se reveló una pequeña nota en el interior. Buscador, si temes a la muerte, abandona tu búsqueda. Fue una advertencia bastante desalentadora, pero no incorrecta. Se trataba de una tarea que, en efecto, requería arriesgar la vida. Cuando Karil sacó la nota, estalló en llamas, consumida por una chispa brillante. Realmente es un monstruo, murmuró, sacándose la ceniza de las manos y con rostro mostrando sorpresa. Después de que la nota desapareció, apareció un orbe rojo. Su luz radiante iluminó brevemente la oscura biblioteca antes de desvanecerse. Esto es todo, pensó Karil, recogiendo con cuidado el orbe. Era el corazón de dragón. Mientras recuperaba el pequeño orbe, el espacio que se había abierto en la pared de la biblioteca se cerró increíblemente. Esta es la primera vez que lo veo en persona. No había estado en el Einergy intacto antes. Cuando regresó del palacio debido al oráculo, la mansión ya estaba en ruinas. Gracias a Dios que no es un corazón real. Considerando el tamaño de los dragones, habría sido más grande que él. Karil se llevó la esfera redonda a la boca, sin saber qué pasaría después. Los latidos de su corazón se aceleraron rápidamente. Reuniendo su determinación, respiró hondo y mordió el corazón de dragón con todas sus fuerzas. Al instante, el orbe rojo se rompió en fragmentos que explotaron dentro de su boca. Un dolor vertiginoso lo abrumó y su visión se volvió negra. Sonidos no identificables resonaron a su alrededor, mientras su cuerpo parecía desmoronarse. La conciencia de Karil se hundió en un profundo abismo. Sobresaltado por un agudo zumbido en los oídos, Karil abrió los ojos de golpe. Giró la cabeza. Mientras se movía, sintió una extraña sensación, como si flotara en las profundidades del mar. Era como estar en un abismo, un reino más allá de todo lo que había experimentado, incluso durante sus viajes en el tiempo. ¿Dónde estoy?, murmuró Karil, sintiendo como si estuviera nadando en la oscuridad. De repente, un fresco aroma a hierba llenó el aire. Pero pronto, el aire húmedo y refrescante fue envuelto por el olor de las llamas ardientes. La oscuridad que lo abarcaba todo se desvaneció, reemplazada por un cielo pintado en tonos de rojo. Cuando Karil miró hacia arriba, meteoritos gigantes emergieron de las nubes oscuras, perforando el cielo. La escena parecía el infierno mismo. En medio del rugido de los meteoritos, un hombre con una túnica roja se acercó lentamente. Karil nunca había visto su rostro antes, pero había una sensación de familiaridad, como si siempre hubiera sabido quién era el hombre. Era Calle Aesir de hace 250 años. El hombre levantó ligeramente el dobladillo de su túnica con la punta de su bastón. Lentamente, curvó las comisuras de su boca y habló con voz profunda. «Por fin nos conocemos, Risería». Sobresaltado por la voz que no parecía la suya, Karil gritó, pero las palabras solo resonaron en su mente. «Entonces, por fin has venido». «Reconozco esta voz, no estoy en mi propio cuerpo». Karil se dio cuenta instintivamente de lo que estaba sucediendo. El dragón rojo, Risería. En ese momento, Karil repitió el nombre con el que Calle Aesir se había dirigido a él. Estos son los recuerdos que quedan en el corazón. Este fue el último recuerdo del dragón de llamas, Risería. Capítulo 10. Solo los desfavorecidos pueden obtener dedo de fuego. Calle Aesir chasqueó los dedos, encendiendo pequeñas llamas en la punta de cada uno. Encendido. Las pequeñas llamas de repente crecieron hasta convertirse en una bola de fuego del tamaño de un puño y comenzaron a girar alrededor de su brazo. Calor. Su encantamiento continuó. Levantó la otra palma, volviéndola de un rojo intenso, como si estuviera chamuscada. Usar magia de fuego contra un dragón rojo, eso es bastante atrevido, Calle, reflexionó Risería, con su barbilla apoyada en su enorme pata, mientras observaba el hechizo de Calle. Al sentir su mirada, Calle se encogió de hombros con indiferencia. No puedo evitarlo. Mi elemento es el fuego. Pero tú, un dragón, ¿no temerías mis llamas lo suficiente como para usar magia de otra naturaleza?, comentó. Eres una criatura despreciable, entre todas las personas, para hablar de elementos, dijo Risería con desdén. Eso es un hecho, ya que soy humana, respondió Calle. En realidad, sus bromas parecían menos una batalla mortal y más una conversación entre viejos amigos. La mano de Calle, resplandeciente de rojo, agarraba una espada afilada. Curiosamente, empuñaba una espada en lugar del bastón de mago común. La piedra preciosa verde en la empuñadura de la espada comenzó a brillar, absorbiendo su aura roja. Liberación de fuego. Calle desató las 5 bolas de fuego que lo orbitaban en Risería.
Con una fuerte explosión, Risería, el dragón rojo, pisoteó las bolas de fuego entrantes, destruyendo 2 de ellas al instante. Flecha de fuego. Sin inmutarse por la indiferencia del dragón, Kalle continuó su canto. Echó su brazo hacia atrás y las bolas de fuego restantes se alargaron, transformándose en flechas de fuego. ¡Qué lanzamiento tan rápido! Karil se maravilló. Un mago que puede invocar magia instantáneamente con solo una palabra de activación y sin encantamiento es realmente una rareza. Las flechas de fuego perforaron las duras escamas de Risería y explotaron al impactar. Sorprendentemente, la piel debajo de sus escamas quemadas se volvió negra, como si estuviera chamuscada por el fuego. Risería quizás había subestimado el poder de la magia. Rugió y dejó al descubierto sus enormes colmillos. ¿Eso es magia de primera clase? Imposible. Flame Ball y Fire Arrow eran magia de fuego básica que condensaba el fuego en una esfera para lograr un impacto explosivo o apuntaba a una explosión precisa. En términos de poder, no eran muy diferentes de las flechas de fuego utilizadas por los soldados regulares. Sin embargo, su mayor requerimiento de poder mágico hizo que rara vez se usaran. Aunque no era un mago, Karil, que había luchado contra muchos magos, lo sabía bien. Nunca había visto una flecha de fuego tan formidable en su vida. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente su asombro, humo negro salió de los ojos del dragón. Los gritos agonizantes de Risería hicieron eco, contrastando marcadamente con sus gruñidos anteriores. Tal vez debería aumentar un poco más la potencia, reflexionó Kalle mientras las llamas volvían a brotar de sus dedos. Sus venas se hincharon como si estuvieran a punto de estallar y todo su cuerpo se llenó de poder mágico. Una lluvia indiscriminada de flechas de fuego cayó sobre él. Al principio, las flechas de fuego brillaban de color rojo con llamas parpadeantes, pero gradualmente se volvieron azules, golpeando con la intensidad de un relámpago, apuntando con precisión a las vulnerabilidades de Risería. Sorprendentemente, cada explosión hizo que el dragón se tambaleara, luchando por mantener el equilibrio. ¿Con solo magia? Cuando Risería desató su ataque de aliento, una poderosa ola de calor que sacudió la tierra, Kalle la enfrentó de frente sin pestañear. O más bien, la desvió. A medida que el aliento se acercaba, estallaron destellos de brillo que dividieron el ataque en 2 y provocaron que se disipara en la nada. Kalle, ilesa, se quitó la túnica chamuscada y encaró a Risería con calma. ¿Es eso siquiera posible? Karil no podía creer lo que estaba presenciando. Clasificar la magia en clases es una tontería. Si viertes el poder de la magia de clase 5 en un hechizo de clase 1, ¿aún puede considerarse clase 1? Kalle reflexionó en voz alta. Esto debería ser imposible. Las clases se definían por la cantidad máxima de magia que se podía condensar en un hechizo. La cantidad absoluta de magia requerida aumentaba con cada clase. Sin embargo, Karil lo había visto. Si no hubiera estado sincronizado con el cuerpo de Risería, no habría podido comprender, y mucho menos contrarrestar, la magia de Kalle. Había luchado contra muchos magos durante las guerras imperiales, pero ninguno como Kalle. ¿Nos equivocamos al pensar que había límites? Karil reflexionó. Solo lo había oído y lo había creído. Cualquier mago que escuche esto probablemente reaccionará con incredulidad. Pero Karil, que nunca había usado magia, podía albergar tales dudas. Si las palabras de Kalle Aesir fueran ciertas, anularían todo el sistema de magia existente. Karil tragó saliva, considerando las implicaciones. ¿Por qué cazas dragones? ¿No somos de la misma especie? Preguntó Risería. ¿Del mismo tipo? ¿Cómo podrían los humanos y los dragones ser iguales? Kalle respondió, riéndose de sus palabras. Sin embargo, Karil sintió que esas palabras estaban haciendo que el corazón de Risería se acelerara. Solo una pregunta. ¿Mi muerte trae consigo un nuevo giro para ti? Por supuesto, asintió Kalle. Pero mi magia termina con mi generación. Mi esencia. Antes de que Kalle pudiera terminar, una tremenda explosión parecida a una llama masiva surgió de la espada de Kalle. Los meteoros en el cielo comenzaron a encenderse. Yace ahí. Karil no pudo oír el resto de sus palabras debido a la explosión, pero instintivamente lo sintió. Este fue el último momento del dragón de llamas, Risería, en su vida. De repente, todo se volvió negro. Joven maestro, joven maestro. La voz de Rubén llegó hasta él. Karil abrió lentamente los ojos. Ya no estaba en la mohosa biblioteca de Eineri sino en su cama. Al despertar, Karil no se sentía familiarizado con su propio cuerpo. ¿Estás bien? ¿Reconoces quién soy? No, espera, le informaré a la señora de inmediato. Exclamó Rubén, su voz llena de preocupación.
¿Fue porque se había sincronizado con el cuerpo de Risería? No, algo había cambiado. Karil notó que las venas de su palma extendida brillaban débilmente. Espera, ordenó, deteniendo a Rubén que estaba a punto de salir corriendo. No quería crear ningún disturbio. Solo quería concentrarse en este momento en silencio. El poder que sentía dentro, era una energía extraña que nunca antes había experimentado, pero algo que entendió instintivamente. ¿Cuánto tiempo había esperado este momento? Karil apretó el puño con fuerza y una leve sonrisa apareció en sus labios. Finalmente había obtenido el poder mágico que tanto había buscado. Lo viste en Guns Audio Novelas.